Muy buenas, yo soy J Norte de metanorte.org y en este capítulo sobre nutrición vamos a hablar sobre cómo distintas poblaciones o etnias reaccionan de forma distinta a diferentes grupos de alimentos o alimentos concretos, y más concretamente vamos a hablar sobre por qué. Primero vamos a explicar a qué me refiero con esto. Con esto me refiero a que una persona que haya nacido en España es menos propensa a tolerar la leche que una persona que haya nacido en Inglaterra. Y no por el mero hecho de nacer en España o en Inglaterra, lógicamente, sino por quienes son tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que me sigues. Una persona de padres españoles que haya nacido en Inglaterra tendría el mismo porcentaje de ser, o la misma probabilidad, perdón, de ser intolerante a los lácteos que una persona que haya nacido en España y que también tenga padres españoles, aunque haya nacido en Inglaterra. Sin embargo, una persona de padres ingleses que haya nacido en Inglaterra es más propensa a tolerar los lácteos que una persona española que haya nacido en España. ¿Por qué? Porque durante cientos de años, estadísticamente, los ingleses han estado bebiendo más lácteos que los españoles. Es así de simple. Al igual que otras poblaciones que han bebido aún menos leche que los españoles. Muchísimas. Así pues, es una cuestión de cómo hemos evolucionado un poquito en el ámbito nutricional. Y en otros ámbitos. Por ponerte un ejemplo, la gente de color es más apta para vivir en climas cálidos que la gente blanca, por así decirlo. Y al contrario, la gente blanca está ligeramente mejor adaptada a los climas fríos. Es simplemente una evolución natural en base a los entornos donde hemos vivido. Ahora bien, esto no se aplica siempre, ni se aplica a todo el mundo, ni se aplica, bueno, y se aplica de forma distinta en distintas poblaciones. No puedo, por supuesto, cubrir todo el rango de las diferencias de distintas poblaciones porque no me las sé, pero sí que es importante que lo sepas. Y es importante que aprendas a personalizar para ti. Porque hoy en día el mundo está tan globalizado y el ADN y las etnias están tan mezcladas y se están mezclando cada vez más que es muy difícil saber exactamente cuál es, pues, tu porcentaje europeo, tu porcentaje africano, tu porcentaje americano, etcétera, etcétera, etcétera. Es cada vez más difícil y lo va a ser hasta que la secuenciación del genoma humana llegue al punto, que llegará, en el que sea tan barata y tan rápida como para que todo el mundo pueda hacerlo y pueda saber automáticamente cuáles son sus orígenes. Y en base a ello pueda, si lo desea, establecer su propio plan nutricional. O explorar cuál es el plan nutricional que cree que le va a venir mejor y estudiar en base a cómo su cuerpo reacciona, si efectivamente ese es el mejor o puede hacer algunas modificaciones para optimizarlo todavía más. Creo que tiene sentido. Entiendo que este es un vídeo que puede venir un poquito antes de tiempo, en años, pero creo que es importante decirlo, porque creo que es importante que si eres una persona de origen africano o si eres una persona de origen español, y digo de origen africano porque no tengo ni idea de cuál es la diferencia entre distintas poblaciones de África. Si eres una persona española, si eres una persona estadounidense, canadiense, quizás distintas poblaciones de Canadá, pero el problema es que nos hemos movido tanto por nuestro país durante cientos de años que no supone tanto problema el hecho de que pertenezcas al mismo país. El problema es cuando tu ADN está mezclado con el de gente que originalmente ha vivido en otras poblaciones, ya no países, porque los países al fin y al cabo son solamente barreras geográficas que también han estado modificándose durante el tiempo. Es importante que aprendas a estudiar no cuál es tu ADN, porque a día de hoy no puedes saberlo de forma barata y rápida, pero sí tienes que tener en cuenta que es muy posible que tú y tu madre tengáis cierta compatibilidad y cierta no compatibilidad a nivel nutricional, es decir, cosas que a ella le sientan mal, a ti te sientan bien, y cosas que a ti te sientan bien, a ella le sientan mal, por el mero hecho de que la parte genética de tu padre, por ponerte un ejemplo, incluye otros elementos que a ti te están afectando. No hablo, en este sentido, de aspectos como, por ejemplo, alergias o diabetes tipo 1. Hablo de elementos más sutiles y más estandarizados y más extendidos, como puede ser la intolerancia no alérgena al gluten o a los lácteos, que son problemas muy típicos que no afectan al 100% de la población, pero que sí que afectan a un buen porcentaje de esta. Naturalmente, según donde hayas nacido, y con esto me refiero a quienes sean tus padres, es más probable
que sufras este tipo de problemas o no. Y así con muchísimos otros alimentos. Así pues, este vídeo tiene por objetivo que tengas un poquito de awareness, un poquito de conciencia, básicamente, de cuál es el origen de todo esto y en base a ello puedas planificarte. Puedes estudiar básicamente cuáles son los alimentos que tradicionalmente has consumido o ha consumido la gente en tu región y explorar si funcionan bien o no. Pueden no funcionarte bien, porque puede ser que en tu ADN haya gente que no tiene nada que ver con tu región, la región en la que has nacido, en la que vives, etcétera, etcétera, y que por lo tanto puedas comer los alimentos y no puedas comer esos. Por supuesto, sé que estoy hablando en términos muy generales, pero tienes que entender que hay muchísimos grupos étnicos, muchísimas poblaciones y muchísimos estilos nutricionales y cada persona, como digo, es un mundo. Por lo tanto, tienes que tener esto en cuenta y en base a ello ver qué alimentos funcionan para ti y cuáles no. Eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo. Chao. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.